Desde las últimas compilaciones para Windows 10 y Windows 11, el panel de control comienza a desaparecer. Windows 11 sigue obligando a que utilices Microsoft Edge como navegador predeterminado. Windows Terminal sustituirá el símbolo del sistema y Windows 11 adoptaría el mayor cambio en Windows Search desde el lanzamiento de Windows Vista. Así es que vámonos con esa intro y comenzamos. Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a su fuente refutable de información de noticias, esta sección que le hemos venido denominando como Windows News. En esta ocasión hay pocas noticias, voy a hacerlas ya tal cual al grano de manera resumida. De primera mano, en esta semana se lanzó la compilación Build 22523 para Windows 11, así es que hay varias mejoras de calidad, también demasiadas correcciones. Elaboré un video detallado en la cual me desplayé acerca de todo lo que trajo esta nueva compilación, así es que te voy a estar dejando ese video, estarás viendo la miniatura, pero también el enlace directo va a estar abajo ahí en la descripción en el caso de que no lo hayas visto ese video, que bueno, obviamente lo destaqué en el canal secundario. Por otra parte también no lo vine a destacar aquí en el canal principal, más sin embargo sí en el canal secundario, que también se lanzó la última actualización acumulativa para Windows 10, que prácticamente sería Windows 10 December 2021 Update. Meramente puras correcciones en cuanto a seguridad. Más información abajo en descripción. Y también a destacar que Microsoft México cumplió 35 años. Muchas felicidades, porque sin duda pues Microsoft pues ya tiene algo de tiempo aquí en el país, justamente en México. Y es que sin duda el gigante de Redmond no tardó mucho en llegar al país vecino. En 1986 se abrió la primera oficina en Latinoamérica. Hoy Microsoft México cuenta con más de 6.000 empresas como socios y más de 900 colaboraciones en sus dos oficinas en el país, la Ciudad de México y también otra que está en Monterrey. Cuenta con empleados que trabajan de manera remota en 21 de los estados del país, así es que pues ahí tendrían los que al final del día han contribuido para que ahora se cumpliendo 35 años la transformación de la organización como tal, Microsoft México. Y bueno, vamos a pasar con lo siguiente, porque también en el canal secundario destaqué que ya se está perdiendo cada vez más el panel de control. Sí, tiene dos pies en la tumba, porque hay varias cosas que le están quitando, trasladándolas a configuración justamente en una compilación que es la 22523. Todo esto lo mencioné a profundidad en el canal secundario, así es que simplemente te hago el resumen. Te voy a estar dejando ese video detallado abajo en descripción. Y es que prácticamente ya le quitaron esta pestaña, esta opción donde te llevaba directamente a desinstalar o cambiar un programa. Esa ventana que es la que tenemos actualmente en Windows 11 estable, que la teníamos en Windows 10, y esto ya ha desaparecido en la última compilación del canal DED. Por lo tanto, en la próxima actualización a futuro, la de otoño, pues ya va a desaparecer aún más el panel de control. De momento ya están ahí migrando ciertas cosas a configuración. Por otra parte, tendríamos que Windows 11 sí, realmente quiere que sí uses el navegador Microsoft Edge para algunas funciones, y es que tras toda la polémica surgida, porque justamente esta herramienta de Edge Deflector pues prácticamente ya no funciona en últimas compilaciones, ahora se ha destacado que en la más reciente compilación del canal DED pues también está afectando a una de las herramientas la cual ya había destacado su funcionamiento. Y es que justamente en la última compilación para el canal DED, aparte de afectar a Edge Deflector, pues también está afectando a MC Edge Redirect, que justamente nos permitía ahí cambiar todos los enlaces de, por ejemplo, widgets o los enlaces de Windows Search, que nos redirija al navegador predeterminado y no al navegador que quiere Microsoft. Y bueno, justamente en la última compilación se ha destacado que hay demasiados errores en cuanto a por ejemplo, MS Edge Redirect, que no redirige a el navegador predeterminado y sigue forzando a que utilices Microsoft Edge. Así es que ahí lo tendremos. Sin duda pues Microsoft quiere que sí, a fuerza, utilices su navegador, que para ellos es el mejor. Y bueno, tendremos lo siguiente, y es que Microsoft tiene planes con Windows Terminal
se abrirá de forma ahora predeterminada en Windows 11 como línea de comandos, y bueno, con ello se va a sustituir el símbolo del sistema. Microsoft está lanzando distintas mejoras en sus herramientas y ahora el objetivo es que Terminal pasa a ser la aplicación de línea de comandos predeterminada ahí en Windows 11 por encima del símbolo del sistema y de PowerShell. Se trata de un movimiento que no supone una sorpresa vista por los últimos movimientos que han realizado, por ejemplo el panel de control. Justamente en el blog de Microsoft han anunciado todo esto. El cambio se debe ser concreto con las distintas actualizaciones que deberían llegar para Windows 11 en el 2022, y Windows Terminal pasará a ser la experiencia de línea de comandos predeterminada ahí en Windows 11. Hasta ahora los shields como el símbolo del sistema y PowerShell se abren directamente dentro del host de la consola de Windows, y para en un futuro inmediato Microsoft quiere que Terminal se inicie de forma predeterminada al abrir una aplicación de línea de comandos. Así es que también, aparte del panel de control, se estará diciendo adiós ahora a lo que es el símbolo el símbolo del sistema. Así es que en Windows 11 se podrá configurar Windows Terminal como predeterminado desde distintos puntos, ya sea desde la página de configuración del desarrollador. Dentro de la configuración de Windows Terminal también se podrá hacer, y bueno, este movimiento en torno a Windows Terminal deja ver que la consola de comandos sigue siendo un apoyo fundamental para muchos administradores de sistema, técnicos y sobre todo a los desarrolladores. La evolución de Windows Terminal ha sido pues incesante en los últimos años. Se puede comprobar en el blog de Windows Command Line de Microsoft o en la página del proyecto de Yahoo. Primero llegó el anuncio en mayo de 2019 de una versión preliminar que estaba disponible de forma limitada, y en junio de 2019 ofreció su primera versión que fue pública. Así es que pues Terminal es una de las aplicaciones más potentes y a la vez más desconocidas de Windows, y es que una herramienta no es muy conocida por los usuarios convencionales, pero más sin embargo es de gran utilidad para muchos administradores de sistema, técnicos y sobre todo para los developers. Así es que ahí lo tendríamos, y vamos a pasar a lo siguiente, porque ya que hablamos de cambios, de movimientos, Windows 11 adoptaría el mayor cambio en Windows Search desde el lanzamiento de Windows Vista. Desde que se anunció Windows 11, Microsoft pues ha venido trabajando enormemente en las herramientas, y bueno, debido al escaso tiempo que tuvieron en el desarrollo de la versión actual, demasiados problemas ahí, todo esto dio a raíz a tener un sistema totalmente aún fresco, y bueno, están implementando demasiados cambios aún de última hora, y se sabe que van a mejorar aún más Windows Search. Esta noticia reitera la confirmación de que prácticamente Microsoft ya no tiene planes de cambiar a Windows Desktop por una versión de Windows Core OS, o al menos no por ahora, debido a este nuevo cambio en el cual se está destacando, y es que Microsoft cambiará de Ascent a SQLite en la base de datos que usa Windows Search. Sí, seguramente esto no lo entiendes. Ascent, extensible Storage Engine, es un motor de base de datos utilizado por Microsoft en diversos productos, y uno de ellos es Windows Search. Este motor propio se trata de una tecnología de base de datos no basada en SQL. Esto quiere decir que no tiene el lenguaje de programación SQL diseñado para gestionar la base de datos. Esta tecnología está presente desde Windows NT en la versión 3.51. Esta tecnología es la que utiliza actualmente en Windows Search para guardar la base de datos de los contenidos indexados. Esto nos permite una búsqueda más rápida entre los archivos del usuario, y está presente con nosotros, por si no lo sabes, desde Windows Vista. Pero ahora Microsoft realiza un cambio fundamental en Windows Search desde su primera aparición en Vista. Cambia la tecnología de la base de datos de Ascent al conocido SQLite, y este cambio no está reportado oficialmente por Microsoft, pero el conocido filtrador de información muy apreciado aquí en el canal, Albacore, se ha percatado de este cambio en las últimas compilaciones de Insider en el canal DEC de Windows 11. Para quien pues no lo sepa, SQLite es una tecnología de base de datos que prácticamente de dominio público, es decir, que cualquier persona la puede utilizar y está exenta de cualquier exclusividad. Además de su popularidad, su librería posee un tamaño especialmente pequeño, llegando a ocupar solo 275 kilobits. Suponemos que este cambio permitirá a Windows Search ser más rápido indexando nuestros archivos y todo el contenido, y que su base de datos donde almacena el indexado sea más ligera,
prácticamente en pesos, pero la verdadera razón de este cambio todavía es desconocida. También se desconoce si este nuevo cambio se mantendrá en el tiempo en futuras compilaciones de Windows 11 o solo se trata de una pequeña prueba temporal y que después Windows Search vuelva a utilizar lo que es Ascent. Tendremos que esperar durante las próximas semanas, inclusive meses, para poder conocer el futuro de Windows Search ahí en Windows 11. Así es que son los cambios que está realizando Microsoft en torno a mejoras o no. Déjame saber qué opinas. Recuerda como siempre suscribirte a este canal, activa la campanita de las notificaciones. Nos veremos hasta la próxima. Master Tutos fuera. Peace out.